Rusia y México han establecido una impresionante alianza de carácter militar. Esta es una de las grandes novedades que ha salido de la reunión este jueves entre el canciller ruso Sergei Lavrov y el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Ambos también se definieron en contra del imperialismo de los Estados Unidos y México de paso sacó un importante apoyo, una vital posición en la sede de la ONU. Tiene los productos rusos en el mercado latinoamericano en cuanto a productos técnico-militares. Me parece que tienen una posición muy buena, tienen una buena reputación y muchos países latinoamericanos aprecian la calidad y las condiciones a cuales estos productos se suministran, el precio también, las oportunidades, la posibilidad de servicionamiento. Y en México, como he dicho ya, el objeto más importante de nuestra cooperación en esta esfera es el centro de servicionamiento de helicópteros. Unos 50 helicópteros Mi-8 y Mi-17 fueron suministrados a México en algún momento y se servicionan en Veracruz, la ciudad Veracruz, y ahí, en el centro, los pilotos mexicanos consiguen la cualificación necesaria. Y en lo que se refiere a las perspectivas, la parte mexicana está estudiando propuestas específicas de Rosoboronexport, incluyendo sobre contratos adicionales en la esfera de suministro de helicópteros, y están estudiando por los... Luego de la llegada de Guaidó a la Casa Blanca en el día de ayer, ahora Venezuela se prepara para la llegada del canciller ruso Sergei Lavrov, quien en la noche del día de ayer llegó a Cuba. En el día de ayer vimos a Guaidó en la Casa Blanca, estrechando la mano de Donald Trump, quien le prometió al pueblo americano que va a aplastar y a quebrar al gobierno de Maduro. En el día de hoy vemos a Sergei Lavrov, quien en el día de ayer llegó a Cuba y hoy, jueves, llega a Venezuela a estrechar la mano de Nicolás Maduro. En este momento de tanta confrontación entre los Estados Unidos y el gobierno de Maduro, el pueblo venezolano necesita información al respecto. Ya es sabido para el pueblo venezolano que estas sanciones por parte de los Estados Unidos han apretado y oprimido la economía venezolana, aunque muchos dicen que esta situación de la economía venezolana venía desde mucho antes de las sanciones. En este momento la situación es muy clara. Aunque Maduro trató de negociar con Donald Trump, aunque Maduro trató de negociar el tema consular con el presidente de mi país, Iván Duque, en ninguna de esas situaciones Maduro logró algún progreso. Es este el momento en el cual ya el gobierno de Maduro sabe que con Trump no hay negocio. Con el gobierno de Maduro no hay negocio en este momento. Es por eso que esta llegada coyuntural del canciller ruso se presenta como una carta de salvación en este momento, que gran cantidad de armamento de las Fuerzas Armadas venezolanas procede de Rusia. En este momento que por el tema de las sanciones, el tema de la exploración de petróleo en Venezuela está en este momento pasando por una gran crisis. Y en este momento que Donald Trump ha planteado esta amenaza directa contra el gobierno de Maduro, se presentan los rusos como una posibilidad de crear un balance, y para que Trump se dé cuenta de que el gobierno de Maduro no está solo, que los venezolanos no están solos, y que los venezolanos, así como duermen tranquilamente los ciudadanos de los Estados Unidos, tienen también derecho a dormir tranquilos y a estar seguros de que en un momento u otro vienen los Marines a atacar a Venezuela o vienen las fuerzas militares de otros países a crear el caos. Así que esta llegada de Sergei Lavrov en este momento es un progreso hacia el futuro. Momento en que, debido a la cercanía del presidente Duque con el gobierno de Trump, se ha incrementado este cerco diplomático, que no es otra cosa que evitar que las empresas colombianas le vendan comida, le vendan medicinas a Venezuela. Un vuelo desde donde le estoy hablando a Cúcuta, ciudad colombiana, vale 100.000 pesos colombianos. Y de ahí, por bus,
se puede pasar a San Cristóbal. Es este el momento en que los colombianos que tengan empresa, industria, agricultura, que vean sus bodegas llenas de mercancía, que vean a estos funcionarios de los bancos llamándolos todos los días a cobrarles por pagos en mora a los bancos, pagos de facturas retrasadas. Es esta la hora en que los comerciantes, los industriales y los agricultores colombianos deben empezar a buscarle salida a sus inventarios. Deben empezar a llamar a estos empleados que tuvieron que mandar para la casa a que vuelvan, porque los colombianos que estamos produciendo tenemos derecho a venderle a Venezuela. Es hora de volver a poner estos turnos en estas empresas a trabajar, estas máquinas que hubo que apagarlas por culpa del cerco diplomático. Y es esta llegada de los rusos, esta llegada del canciller ruso Sergei Lavrov, una posibilidad de bajar la tensión que ha producido Trump desde su famoso discurso del State of the Union, en el que el día de ayer, en el llamado State of the Union, el Estado de la Nación, que es el informe que da anualmente el presidente de los Estados Unidos, vimos el peor ridículo, creo que de la historia de los Estados Unidos. Porque si bien entre, claro, republicanos y demócratas hay un pleito, una guerra por el famoso impeachment y por las elecciones estadounidenses, aún así fue claro y evidente cómo, a pesar de que, bueno, entre los gringos, entre los políticos estadounidenses se peleen entre ellos, hacia afuera ven los dos, demócratas y republicanos, al mundo como su patio trasero. Porque, como lo vamos a ver, a pesar que hubo pues, una serie de berrinches entre Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y Nancy Pelosi, la vocera de la Cámara, y bueno, no se saludaron, rompieron los discursos, etcétera, etcétera. Cuando llegó la hora de apoyar a Juan Guaidó, que se apareció por ahí, todos, literal, lo ovacionaron de pie, ovacionando a una persona que sin tener un voto a favor de los venezolanos se ha autoproclamado presidente, con todo y que ha sido un gigantesco corrupto, con todo y que tiene fotos y vínculos con organizaciones criminales colombianas, con todo y que se ha robado el dinero de los estadounidenses, literal del USAID. Aún así, demócratas y republicanos se levantaron de pie y lo ovacionaron, ¿no? Esto revela todo lo mal que está en la política de los Estados Unidos, ¿no? Y cómo realmente solo un personaje que se llama Bernie Sanders podría intentar cambiarlo. Pero la verdad es que aquí vemos el imperialismo yanqui en su máximo esplendor. Y repito, vamos a ver el inicio del State of the Union, ¿no? Que es el presidente, ¿no? Está llegando aquí a la Cámara, al Capitolio. Entonces está entregando su discurso, el informe. Y en este momento vemos cómo no ignora a Nancy Pelosi, que es la mujer que está aquí atrás, ¿no? De blanco, no le da la mano en aquel momento. Y entonces uno dice, bueno, las cosas empezaron difíciles, vamos a verlo. Fue muy rápido, pero aquí hay otro momento, otro ángulo en donde vemos. Y se quedó así Nancy Pelosi. Finalmente, ¿no? Con la mano extendida y Trump lo ignoró. Por cierto, hablando de Trump, también ignoró a Mike Pence, tampoco lo saludó. Pero bueno, de todos modos fue una imagen, pues sí, muy poderosa. De todos modos, creo que fue más poderoso y tal vez ya enojada Nancy Pelosi por este desaire. Al final del discurso, que bueno, el discurso la verdad es que es como Trump, no tiene ni caso realmente reseñarlo. Vemos cómo rompe literal el discurso que le entregó Trump cuando precisamente no le dio la mano, ¿no? En el momento que más se ha viralizado de la noche. The president promised relentless optimism in his remarks tonight. Y ahí aparece, rompiendo Nancy Pelosi el discurso presidencial, ¿no? Obviamente, planeado, enojado, lo que quieran y manden, pero bueno, al final lo hizo. Y bueno, ¿por qué? Entre ellos, republicanos y demócratas, vamos a hablar un poco de ellos, o sea, el día de... ¿Cuál es el gran miedo del mundo político colombiano? Bueno, que Maduro a cuentagotas y cada 15 días vaya sacando en capítulos cual serie de Netflix
nombres, hechos de corrupción, elecciones manchadas por fraude de Colombia. No sé si me estoy explicando. Porque el mundo político colombiano sabe muy bien que la congresista Ida Merlano se fue de Colombia con maletas llenas de pruebas, de audios y de videos que ciertamente comprometen al gobierno de Duque. No solamente a las casas políticas de la costa atlántica, sino también al altiplano bogotano. Por eso es que Duque le pide a Guaidó que le entregue a la congresista, sabiendo que Guaidó es un tonto útil en esta historia, lo digo por segunda vez. Dos superpotencias mundiales europeas, Alemania y Rusia, se ponen del lado de Morales en contra de los golpistas de Bolivia que comandan Luis Fernando Camacho y Yanín Áñez, y le llaman y mandan a decir al mundo de que estas elecciones que se están empezando a organizar por parte de los golpistas pues están llenas de incertidumbre precisamente porque está todo el gobierno trabajando en contra de la democracia. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otro video con Toño Villamil. Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de cómo Rusia y Alemania pues le dan unas buenas lecciones de democracia, se ponen muy duros contra los golpistas en Bolivia. La verdad es que pues estuvo difícil, son superpotencias mundiales y que no dudo van a escuchar. Cuéntanos, Toño. Hola Nacho, así es, fíjate que un amigo a los saludos, un saludo a los amigos más bien, no un amigo a los saludos. Pero bueno, está esta información, fíjate que el canciller Lavrov está haciendo una gira por América Latina, evidentemente no pasó por Bolivia, ahorita está al mando de los golpistas, pero el gobierno ruso no dejó de emitir un comunicado. El gobierno de Vladimir Putin hizo un llamado a asegurar una votación transparente en Bolivia. Es un comunicado de la Cancillería que vale la pena porque Moscú estaba señalando que es importante asegurar las condiciones para que haya una votación democrática y transparente en las próximas elecciones generales de Bolivia, que son en el mes de mayo, Nacho, porque finalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, es decir, el gobierno de Vladimir Putin, considera que estos comicios del 3 de mayo no tienen la garantía de que vayan a ser imparciales o de que vayan a ser limpios, porque están trabajando el gobierno, Áñez específicamente, pues a favor de una opción política, que sería en este caso la opción de la propia Áñez, por